Bien, hola chicos, mis queridos estudiantes de Filosofía del Derecho, año 2020. Nos volvemos a encontrar con esta forma particular de comunicarnos. Bien, este video también es exclusivamente para ustedes, ya no lo compartimos con introducción a la filosofía. En este videito, que ustedes saben que los videos duran más o menos media hora, voy a tratar de dar un panorama como para darles los elementos básicos para que ustedes puedan estudiar y terminar ya, concluir la unidad 2, ¿sí? Entonces, creo que ya tienen bastantes elementos, nos están faltando algunos puntitos. Entonces, voy a avanzar sobre esos temas para que ustedes, como siempre digo, no es que yo dé todo el tema y queda acabado y resuelto en lo que yo puedo aportarles a través de los videos. Ustedes saben que es escasísimo el tiempo, por lo cual les doy, como les decía ayer en la introducción y les sigo diciendo, yo les doy el arbolito de Navidad, ustedes tienen que adornarlo, ponerle las borlitas brillantes y las luces, todo eso lo van a hacer a través de su estudio. Así que, y quiero decirles algo que les estoy diciendo en todos los videos, no se confíen en que van a poder ver todos los videos juntos una noche y entonces van a poder, no, vayan macerando los conocimientos, dejen que su mente vaya actuando. Entonces no traten de meterle todo junto adentro de la cabeza para que después se les arme un lío bárbaro. Entonces pónganse día y hora ustedes en los que van a trabajar con filosofía. Y así su mente también va a poder ir madurando y va a ser mucho más fructífero esto de haber realmente aprendido, no solamente haberme informado, sino que tenga los elementos que voy a necesitar en mi profesión desde esta base filosófica. Entonces, bueno, 1, 2, 3, todo el mundo con su cuaderno, que ustedes ya saben que tienen que traer ahora, aquí y ahora, el cuaderno para que vayan escribiendo de puño y letra lo que ustedes van tomando apunte de lo que yo voy diciendo, lo completan con los autores, como les digo siempre, ¿verdad? Y también con síntesis, a donde ustedes pueden poner sus planteos, sus preguntas. Bien, bueno, vamos a comenzar. De esta unidad 2, en realidad, nosotros hemos visto, a ver, esperen que me ubique en el programa, de la unidad 2, todo lo que tiene que ver al punto 2 ya está dado, ¿sí? Nos faltaría el punto 1 y el punto 3. No tienen numeración en la unidad, pero ustedes van a ver los temas con mayúscula. Bien, vamos a hablar entonces un poquito de el lenguaje. ¿De qué hablamos cuando hablamos del lenguaje? Y vamos a hablar de esto que es tan necesario en nuestra profesión, de esto que es tan común y natural en el ser humano, que a veces, muchas veces, y muchos seres humanos tal vez nunca se cuestionaron qué era, cómo estaba compuesto, o un análisis filosófico acerca del lenguaje, pero naturalmente todos sabemos que tiene que ver con algo que es muy importante entre los seres humanos, que es la comunicación. Entonces, cuando hablamos de lenguaje, vamos a poder determinar que tiene que ver con una capacidad del hombre de elaborar símbolos. Los símbolos son aquellas construcciones del ser humano y que el hombre
por convención, crea para hacer alusión a algo que va a ser representado en nuestra mente. Entonces, los lenguajes o el lenguaje está compuesto por simbología. ¿Hay alguna diferencia? Algunos autores hacen diferencia entre lo que es los signos y lo que son los símbolos. Los signos, es considerado que los signos son aquellas manifestaciones de la naturaleza que traen a nuestra mente alguna idea. Y los símbolos también traen a nuestra mente una idea, pero están creados por el hombre y han sido aceptados convencionalmente por un grupo, varios grupos o toda la humanidad. Entonces, la simbología, la capacidad de construir los símbolos, es una capacidad humana. Bien, ¿qué es entonces cuando hablamos de lenguaje? Y vamos a hablar de que es un sistema de símbolos que va a servir a la comunicación humana. Vamos a tomarlo humano. Hay quienes dicen que hay algunos animales que logran ciertas clases de lenguaje. Nosotros estamos analizando el lenguaje como un acto que tiene que ver con esa necesidad natural del hombre, pero con esta capacidad intelectual de crear símbolos y de darle a esos símbolos lo que se llama un significado. Y acá, para que haya comunicación, tenemos que decir que el significado no solamente debe ser posible de enunciarse, sino que también tiene que ver no solo con el oído, sino con la emoción, con lo emotivo. Por eso el lenguaje tiene una fuerza de lo que se llama también la significatividad, que tiene que ver con que el significado no solo es una decodificación simbólica, sino que toca a quien lo decodifica en este proceso de la comunicación. Cuando vemos la comunicación, ustedes ya lo saben, en el proceso de comunicación tenemos los elementos del proceso, ¿se acuerdan? Tenemos el emisor, el receptor, el canal, esto ya lo hemos visto en otra unidad, el mensaje. Y el mensaje va del emisor hacia el receptor lo debe decodificar. Entonces, ¿qué quiere decir que lo tiene que decodificar? Que debe compartir el emisor y el receptor para que el proceso se debe compartir el código. Tiene que conocer el código para poder encontrar el significado y poder hacer eso que se llama, y que lo nombramos en inglés, pero se llama ida y vuelta, que es lo que cierra un proceso de comunicación, lo que llamamos feedback, ¿sí? Bien, en todo lenguaje nosotros decimos que aparecen mensajes, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de la significación a través de la simbología humana, hablamos, como ya les dije, de significado. ¿Cuáles son las clases de lenguaje? Me voy apurando porque ustedes saben que los videos son comprimidos. Yo los invito a que ustedes después lean profundamente esto, pero les voy marcando algunos puntos importantes. ¿Cuáles serían las clases de lenguaje? Nosotros podemos decir que podemos hablar del lenguaje natural. ¿Qué sería el lenguaje natural? El lenguaje natural va a ser aquella forma de comunicación que el hombre naturalmente logra en su grupo social. Y se va construyendo una determinada forma de lenguaje y se va construyendo una determinada forma de simbología que
va acrecentando o va aumentando ese lenguaje natural. En este lenguaje natural, que podríamos decir es el origen de los idiomas, por ejemplo, el hombre o el ser humano se va pudiendo comunicar como aprendió en su medio natural. Desde que nació se le van enseñando, va aprendiendo y también va contribuyendo a veces con términos hasta que él mismo puede inventar. Eso se llama neologismo, términos nuevos. Y se va así realizando este lenguaje natural. El lenguaje en realidad, si lo pensamos, y acá quiero que presten atención, todo lenguaje no es absolutamente natural, porque nacemos con la posibilidad de emitir algunos signos, pero no la capacidad simbólica. La capacidad simbólica viene después. Entonces, naturalmente el llanto puede ser un signo de dolor, pero la palabra ya es una elaboración del ser humano a los fines de la comunicación. Entonces, este lenguaje natural sería ese lenguaje en el que naturalmente el hombre se mueve por donde naturalmente habita. Es esa forma que adquirió de poder comprender determinada simbología que lo lleva a la comunicación. Pero se habla de otra forma de lenguaje que se llama lenguaje artificial. En realidad, chicos, insisto, todo lenguaje es artificial, pero a los fines de poderlo estudiar y analizar decimos, el primer grado de artificialidad es el más básico, es el lenguaje natural. El segundo grado vamos a ver lo que se llama lenguaje artificial. Dentro del lenguaje artificial vamos a poder distinguir dos formas de lenguaje, el lenguaje técnico y el lenguaje formal. ¿Qué es el lenguaje técnico? Y acá presten atención. El lenguaje técnico es un modo de comunicación y de lenguaje que se utiliza para determinadas materias específicas que tienen sus términos específicos y precisos y su forma también de enunciarlo o de enunciar sus verdades. Generalmente el lenguaje técnico tiene que ver con o acompaña el conocimiento científico, a las ramas específicas de conocimiento. Entonces, para el lenguaje técnico, al hombre no le hace falta otra simbología, utiliza términos, palabras, utilizamos, por ejemplo, en el caso nuestro, podemos utilizar las mismas letras para formar términos que lo decimos con la misma fluidez que podemos hablar de nuestro lenguaje natural. Entonces, ¿dónde está la diferencia? En que la terminología o las palabras del lenguaje técnico quieren decir determinados conceptos precisos y no entran en lo que se llama en el proceso de comunicación, no pueden entrar en lo que se llama ruido en el proceso de comunicación. ¿Cuáles son los ruidos más comunes de un lenguaje natural, por ejemplo? Vamos a encontrar dos ruidos. ¿Qué son los ruidos? O sea, imaginemos, ¿no? Una radio. Ustedes no usan mucho la radio como la usábamos antes, los de mi época. Era un medio de comunicación muy usado. Lo mismo la usamos. Y dicho sea de paso, recuerden que nuestra cátedra tiene un programa de radio propio que va a salir después de julio, que se llama Para en el Mundo que quiero pensar. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, en una comunicación radial en la que el canal sea la radio? De repente estamos escuchando música en la radio y ¿qué ocurre? ¿Qué decimos?
¿qué pasó? Empezamos a ver qué le pasa al aparato o qué ocurrió, que se produjo un ruido y ese ruido produjo una interferencia en el proceso de la comunicación. Bien, dentro de la lengua, como habla, ocurren esos ruidos. Entonces, yo les decía recién, hay dos ruidos que debemos salvarlo en el lenguaje técnico jurídico y son la ambigüedad y la vaguedad. ¿Qué es la ambigüedad? La ambigüedad ocurre cuando un término puede tener, y de hecho tiene, varios significados. Entonces, un término es ambiguo cuando, un término nos lleva a la ambigüedad cuando él tiene varios significados. ¿Qué quiero decir con esto? El mismo término, supongamos, yo le suelo poner como ejemplo el término banco. El término banco, la palabra banco, tiene muchos significados. Y si yo, por ejemplo, cualquiera de nosotros, ustedes me dicen ahora, ¿a dónde está el profesor Pablo Navarro? Y yo les digo, chicos, no vino porque en este momento está sentado en un banco. Ustedes escuchan ese mensaje y algunos de ustedes se lo van a imaginar al profesor sentado en un banco en el patio de su casa. Otros se lo van a imaginar sentado en un asiento de una plaza. Y yo les voy a decir, no chicos, está sentado en una silla en realidad, pero adentro de tal banco porque está esperando para hacer una operación bancaria. Entonces, el término banco podía ser interpretado de distintas formas porque tiene distintos significados. Ese término es ambiguo. ¿Qué quiere decir? Yo siempre digo, en realidad, igual o muy parecido, pero tiene distintos significados, la palabra. Pero, ¿cómo podemos salvar ese ruido en el proceso de comunicación? Acá yo les acabo de dar alguna clave. La forma de salvar el ruido comunicacional es tomando no el texto, sino el contexto. Entonces, si estamos haciendo, por ejemplo, ustedes están tomando una clase de derecho bancario y el profesor les dice, ahora vamos a ver determinadas formas de banco, ustedes en el contexto, indudablemente que su mente no se va a ir a la idea de una carpintería a ver cómo son los distintos bancos, sino que se van a ir a la figura del banco como entidad crediticia, ¿sí? O entidad financiera. Bien, entonces, la ambigüedad consiste en esto, un mismo término puede querer decir y depende en el lugar que esté, puede llamarnos a confusión y romper o cortar la comunicación. ¿Qué es la vaguedad? La vaguedad es otro fenómeno que ocurre también y que en el lenguaje natural se da muchas veces. Es cuando un término, una palabra o una expresión nos remite a algo pero que no lo podemos precisar. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes me preguntan, por ejemplo, ¿cómo está su hijo? Y yo les digo, y mi hijo es muy grande. Y no digo más nada. ¿Qué les estoy queriendo decir? Y algunos van a decir, y tiene un hijo de mucha edad. Otros van a decir, no, si yo lo conozco, es muy alto. No, es muy gordo, ocupa mucho lugar. O sea, ¿se sabe a qué me referí cuando dije
es muy grande, tal vez sea una figura muy destacada en su profesión. Entonces, el término vago es un término impreciso, es un término que también en el proceso de la comunicación requiere la precisión, requiere la aclaración. Entonces, vamos ahora a pensar en nuestra tarea como en la tarea de ustedes cuando estén ejerciendo la profesión. Tenemos en nuestra profesión que utilizar el lenguaje técnico y debemos entender nuestro lenguaje técnico y debemos no caer en estos ruidos que son la ambigüedad y la vaguedad. Bien, hasta acá voy con lenguaje natural, lenguaje técnico y la vaguedad y la ambigüedad como ruidos. Perdón. Había dicho que en el grado de artificialidad encontrábamos también dentro de los lenguajes artificiales propiamente dichos el lenguaje técnico y formal. Acá, por favor, presten mucha atención y cuando lo lean ustedes presten atención. El lenguaje formal es un modo de lenguaje que tiene que ver con determinada también rama del conocimiento. Pero en el lenguaje formal se cambia la simbología. No tenemos la misma simbología que vamos a tener en el lenguaje técnico y en el lenguaje natural. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes alguna vez vieron una suma algebraica? Yo les digo, por ejemplo, si ustedes entramos a un aula y encontramos un aula que pertenezca al departamento de ciencias exactas. Y cuando entramos al aula, vieron que atrás hay un pizarrón, encontramos un pizarrón lleno de números, corchetes, paréntesis y dibujo de raíz cuadrada, numerito más chico, más grande. Y toda la pizarra está escrita de ese modo. Nosotros, que no compartimos o no conocemos esa ciencia, no estamos formados en el lenguaje formal, en su lenguaje formal. Entonces, a quien no conoce ese modo de expresión, solamente va a ser un montón de dibujitos que vamos a tener en una pizarra. Y de repente, supongamos en esta misma situación, entra el profesor que había escrito esa pizarra y le dicen, bueno, a ver, ustedes acá me van a buscar la fórmula tal, de tal, y empieza a traducir todo lo que estaba escrito en esa pizarra. Y nosotros cuando lo traduce decimos, ¿todo eso decía o estaba escrito ahí? ¿Por qué nos llama la atención? Porque cuando él lo dice en palabras del lenguaje natural, vamos a entender recién nosotros por traducción lo que quería decir eso que estaba expresado en un lenguaje formal. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, para lógica, ya han visto ustedes que se utiliza un lenguaje formal, en la lógica formal. No así en los principios lógicos de la lógica material que se pueden traducir a la lógica formal. ¿Me entienden? Entonces, cerrando, tenemos el lenguaje natural, el lenguaje técnico y el lenguaje formal. En el lenguaje técnico, lo que tenemos que, o sea, quienes lo comprenden, para quienes tiene significado, para aquellos que comparten esa rama de la ciencia para la que ese lenguaje ha sido creado. Entonces, miren chicos, es tan simple. ¿Alguna vez ustedes se han hecho un análisis de sangre y han visto después cuando van a buscar y les otorgan, les dan el informe? Yo que soy re curiosa, generalmente lo abro antes de llevárselo al médico y lo leo yo. Y lo trato de leer. Y muchas veces me ha pasado que leo y no entiendo nada. ¿Por qué? Porque está escrito en un lenguaje técnico. Bien, bueno,
Yo les adelanté, les voy a dar así cositas muy puntuales para que cierren este tema del lenguaje porque ya veo que el tiempo se me está terminando. Nosotros, ¿cuál es la disciplina que va a estudiar la lengua en el proceso de comunicación? Es la semiótica. Entonces, la semiótica va a estudiar a estos elementos representativos que tienen que ver con el proceso de comunicación. Acá nosotros tenemos una parte de la semiótica que se llama lingüística. La lingüística, concretamente, es la parte de la semiótica que estudia los lenguajes naturales. Cuando nosotros hablamos de lenguaje como habla, o como la lengua como habla, estamos hablando de este proceso y de esta forma de comunicación puesta en acto individual para que el individuo pueda a través de él manifestarse. Entonces, si examinamos también la lengua, vamos a poder ver que, y acá viene la palabrita que les dije en otro videito, podemos hacer un análisis sincrónico, o sea, hacer el análisis del lenguaje en sí y hacer el análisis diacrónico. Cuando hacemos el análisis sincrónico, lo que vamos a estar analizando es cómo está estructurado el lenguaje. Acá vamos a entrar, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la gramática, cómo se estructura, por ejemplo, una frase para que tenga las características que tienen que tener. Entonces, sincrónico es quieto, ahí lo veo y ahí lo analizo. En cambio, en el análisis diacrónico vamos a ver este lenguaje vivo, cómo va evolucionando y cómo va cambiando, porque el lenguaje tiene que ver con un hecho humano, cultural, propio del ser humano y que está vivo. No podemos hablar de una lengua absolutamente cerrada, salvo que tomemos determinado momento de esa forma de expresión. Por eso les digo, y acá está bueno que cuando ustedes estudien esto, piensen, por ejemplo, en esta cuestión que ahora está instalada en nuestra sociedad de lo que está haciendo en llamar el lenguaje inclusivo. Esta nueva forma que tiene que ver con hechos concretos de la sociedad y que se ha considerado, se puede estar considerado que no estaban reflejados del todo en el lenguaje, entonces se busca producir un cambio para que el lenguaje se ajuste a determinados hechos sociales que se reconocen en la actualidad. Es que ya cambió, por ejemplo, nuestro lenguaje natural, no, pero de hecho que sí puede ir cambiando. ¿Por qué? Porque el lenguaje lo vamos construyendo, es una construcción. Ahora, cuidado con esto. Por ejemplo, nosotros, la mayoría de nosotros creo que tiene como lenguaje natural el idioma español. Nosotros tenemos ese lenguaje natural por muchas cuestiones históricas, que ya las sabemos, porque decimos, ¿por qué español si yo estoy acá, nací en América, vivo acá en América del Sur? Bueno, repasemos la historia que cuando tengamos tiempo de juntarnos lo podemos analizar. Pero sí también existen organismos que toman este hecho cultural y lo van a regular al lenguaje de alguna manera y son los que van a normativizar el lenguaje. Entonces vamos a tener, por ejemplo, los idiomas tienen reglas, y se aceptan o no determinados cambios, pero todo eso puede cambiar. O sea, aún el pertenecer o el estar sometido a estos controles y a esta normativa también puede cambiar. Y bueno, es un tema muy interesante.
lo van a analizar ustedes, van a ver también, ya estoy pasada de tiempo, van a ver también que el lenguaje tiene la posibilidad de interferir o de llegar a uno. Tiene distintas funciones. Puede mostrar, puede enseñar, puede alertar, puede influenciarnos desde lo ideológico. Todo esto se puede hacer desde las funciones del lenguaje. Y para cerrar, quiero contarles que nosotros tenemos, cuando hablamos de lenguaje, podemos hablar también de metalenguaje. Metalenguaje es aquel lenguaje que habla del lenguaje. Y nosotros concretamente podemos hablar del metalenguaje normativo dentro del lenguaje, y acá cierro esto para que ustedes lo vean, les he dado así rápidamente. Tenemos el metalenguaje prescriptivo y el metalenguaje descriptivo. En el metalenguaje prescriptivo es frases que hablan de hacen referencia a otra idea. Por ejemplo, supongamos un cartel que diga respete las señales de tránsito. Entonces, está prescribiendo. Y un metalenguaje descriptivo va a ser aquella interpretación por medio del lenguaje que van a hacer los especialistas del derecho de lo que tiene que ver con las prescripciones legales. Y así podríamos, seguir hablando y profundizando. Los dejo para que ustedes profundicen esto y nos estamos entonces encontrando en el próximo videito. Muy bien, espero haber contribuido a la guía para su conocimiento. Chao, chao.